Buen día para todos. Buenos días, mister. ¿Qué tal, muchachos? Espero se Buenas encuentren tardes. bien. Bueno, como he indicado ya en la agenda del día de hoy, vamos a trabajar nuevamente con el texto de Santillana, esta vez con el fin de reconocer y poder desarrollar el caso o producto notable, producto de la suma por la diferencia. Este es un caso muy relacionado al último que vimos, que es el de trinomio cuadrado perfecto. Entonces, bueno, estoy ubicado en la página 97 del mismo texto, donde pues aparece esta parte de la explicación para el que quiera de pronto resaltar o alguna o ir mirando desde el libro. Entonces, bueno, ahí nos muestran que evidentemente pues es una suma por la diferencia. Entonces, ¿qué significa que sea la suma por la diferencia? Significa que tenemos dos términos, A y B, y que esos dos términos en suma los vamos a multiplicar por esos dos mismos términos, pero en resta. ¿Sí? Entonces se trata siempre del mismo binomio, en el primer caso pues sumando y en el segundo restando. Entonces vamos a ver que algebraicamente pues esto va a tener una solución. Entonces bueno, yo voy a colocar acá un ejemplo. Gracias, Sara. Ahí está diciendo que el que tenga el texto del año pasado es la página anterior, la 86. Bueno, entonces estamos acá mirando la explicación. Algebraicamente vamos a llegar a esta solución, ya la voy a explicar. Entonces supongamos que tenemos A más B y tenemos la misma pareja de términos A y B, pero ahora en resta. Entonces A menos B y evidentemente acá en medio una multiplicación. Entonces, para desarrollar esto algebraicamente, recordamos que esto se trata de la propiedad distributiva. Entonces aplicamos esa propiedad, recordemos que es el primer término por el primer término, luego el primero por el segundo, luego en el primer paréntesis el primer término por el primer término, perdón, el segundo por el primero y el segundo por el segundo. Esto es la propiedad distributiva. Bueno, entonces, al desarrollar esa propiedad nos queda A por A, que eso nos da A elevado al cuadrado. Luego, positivo A y negativo B, entonces nos da menos A por B. Listo, ya he multiplicado a la A del primer paréntesis por los dos términos del segundo paréntesis. Ahora miramos el segundo término, que es B. Entonces, positivo B y positivo A nos da positivo A por B o B por A. Yo lo voy a dejar en el mismo orden, A y B. Y finalmente, positivo de B por negativo de B, entonces positivo por negativo, negativo, y B por B quedaría B elevado al cuadrado. Ahora, podemos aquí operar términos semejantes. Entonces nos queda a elevado al cuadrado, pero ahora encontramos un término que es ab negativo más ab positivo. Como son las mismas cantidades, es como tener, por ejemplo, 20 menos 20 o 5 menos 5, pues esto nos da 0. Entonces podemos cancelar eso y nos queda menos. Y finalmente, pues el término que está elevado al cuadrado, que es b al cuadrado. ¿Listo? ¿Van hasta ahí la explicación algebraica de esa situación? Sí, señor. Sí, profe. Listo, entonces ahora miremos la explicación geométrica. Entonces, normalmente todos estos casos los vamos a acompañar de un referente geométrico, que es el caso que nos muestran acá. Entonces, fijémonos que tenemos inicialmente un rectángulo donde las medidas, por ejemplo, para la base son A más B. ¿Por qué A más B? Porque nos están diciendo este pedacito de acá mide A y este pedacito de acá mide B. O sea que todo este segmento mide A más B. ¿Sí? Permítanme, yo corro un poquitico esto de acá. Entonces, como todo ese pedacito mide A más B, ya justamente tenemos la suma de los dos términos que queremos. Ahora fijémonos en el otro lado. Entonces, nos están diciendo que todo este pedacito mide, por ejemplo, o bueno, este pedacito de acá, digamos, mide A y el otro pedacito mide B. Lo que podemos hacer en este caso realmente es restarle este pedacito. O sea, este pedacito todo completo equivale a A. Pero aquí estamos ahora restando este pedacito, lo voy a colocar en rojo. Este pedacito es restándose. Entonces lo que nos queda, este pedacito,
es equivalente a A menos B. Entonces, bueno, podemos realizar la operación aquí geométrica. Entonces, lo que queremos hacer realmente es encontrar inicialmente el área del rectángulo que ya voy a indicar. Realmente queremos encontrar es el área de este rectángulo, que es el que va a tener dimensiones A más B de base y A menos B de altura. Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando desarrollamos esta parte, nos encontramos con que digamos, este rectángulo que aparece acá en azul es este mismo rectángulo que aparece aquí en verde. Si son áreas iguales. ¿Por qué son áreas iguales? Porque son áreas donde la base mide, o en el caso del verde, la base mide A y la altura mide B. Y en el caso del otro, pues de nuevo aparece lo mismo. Bueno, realmente es A menos B y B. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que nos están diciendo es que podemos este rectángulo que aparece acá, este azulito, transformarlo un poco, ¿sí? Y digamos que podemos intercambiar estos dos lados. Entonces, lo que podemos hacer es pasar este acá, ¿sí? Y nos va a quedar un pedacito. Realmente eso va a implicar que tengamos esta figura que nos muestran acá, ¿sí? Este, al haber pasado pues a la parte de arriba, entonces es este que está acá. ¿Sí? Entonces podemos ver que se trata evidentemente de un rectángulo donde tenemos una base de A, ¿cierto? Y pues evidentemente vamos a tener los mismos dos lados, A más B y A menos B, pero este pues ya lo hemos llevado, como lo hemos llevado acá, entonces todo esto que antes medía A más B, ya no mide A más B, sino que ahora mide A, que es este pedacito, ¿cierto? Pero podría ser cuando yo coloco este pedazo arriba, esta parte, cuando la paso arribita, como el ancho de esto mide este pedacito que nos faltaba, que es B, este mismo pedacito de acá, pues significa que ahora a esto, o más bien a esta partecita que medía A menos B, al sumarle B, pues nos queda también de nuevo completo A, o este pedacito, ¿cierto? Entonces, bueno, vemos ahí más o menos que se forma el cuadrado exacto, pero va a quedar con un hueco. ¿Ese hueco cuál es? El hueco de este pedacito, que es el que mide B al cuadrado, o sea, es el cuadrado más pequeño. ¿Sí? O sea que geométricamente podemos ver que tenemos un cuadrado grande, cuya área es a elevado al cuadrado, pero a ese le hace falta un pedacito pequeño, cuya área es b elevado al cuadrado. Entonces, por eso podemos ahora justificar no solo algebraicamente, sino también geométricamente que este caso o este es un producto que siempre va a tener la misma solución. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a mirar ahora un par de ejemplos. Creo que en la misma página nos dan un par de ejemplos. Entonces, bueno, voy a hacer un ejemplo antes de copiar algunos de la misma página de Santillana. Entonces, bueno, voy a colocar acá un ejemplo para que miremos con un caso particular cómo sería la solución. Entonces, supongamos que los términos A y B que yo tengo, por ejemplo, van a ser, no sé, digamos 5 y 3. Entonces quiero mirar cuál es el resultado del binomio de 5 más 3 multiplicado por ese mismo binomio, pero en resta, o sea, 5 menos 3. Entonces, de nuevo aplicamos la distributiva. 5 por 5 nos da 25, el primero por el primero, menos el primero por el segundo, o sea, 5 por 3 que nos da 15, pero en este caso negativo. Luego paso al 3, 3 por 5 nos da 15 positivo. Y finalmente 3 por 3 nos da 9, pero tenemos 3 positivo y 3 negativo, eso nos da negativo 9. Listo. Entonces, operamos acá los términos semejantes, o más bien, en este caso no hay términos, digamos, algebraicos, pero podemos ver que 15 menos 15 da 0. Entonces, realmente eso nos da 25 menos 9. O sea que es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término, o sea 9. ¿Listo? Y vemos ahí que cumple. Ahora, ¿cómo sería la representación geométrica de esta situación que acabamos de ejemplificar? La voy a colocar acá. Entonces, supongamos que yo ahí tengo
un rectángulo. Voy a colocar un poquito mejor. Listo, entonces supongamos ese rectángulo. Supongamos entonces además que todo este pedacito mide A, este pedacito mide B, por lo que todo esto de acá mide A más B. En este caso voy a colocar más bien los valores particulares. Supongamos que este lado de acá mide 5 y este lado de acá mide 3. O sea que todo mide 5 más 3. Asimismo, supongamos que este pedacito de acá mide 5 menos 3. Realmente debería ser un poquito más pequeño. Bueno, lo podemos hacer de la siguiente manera. Más o menos ahí. Listo. Y de nuevo, entonces este pedacito mide 5 menos 3. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que nos dice en este caso la explicación es que este rectángulo lo puedo llevar aquí al otro lado, encimita. Entonces, lo que voy a hacer sencillamente es coger este mismo, voy a coger así tal cual con todo el tamaño que está ahí, y lo voy a girar acá. Listo, cuando ya lo he girado, entonces ahora sí lo voy a llevar acá. Listo. Entonces, como ya lo llevé ahí, voy a marcar acá esto de esta manera, que significa que este ya no existe. ¿Sí? Ahora, como ya no existe y lo he pasado acá, va a pasar lo siguiente. Entonces voy a de nuevo copiar y pegar el dibujito para explicar la segunda parte. Entonces, ¿qué va a pasar? Este pedazo pues ya no existe. O no es que no existe, sino que lo he pasado al otro lado. Entonces esto ya no mide 5 más 3, sino que ahora solamente mide 5. ¿Sí? Y al igual, pues digamos que como sabemos que este pedacito de acá mide 3, que es este mismo pedacito que he llevado acá, pues entonces significa que toda esta distancia, toda esta, mide también 5. ¿Sí? Porque pues acá esto tenía 5 menos 3 y acabo de sumarle 3, todo esto me queda con una medida de 5. Listo, entonces vemos ahí que tenemos un cuadrado completo, que es todo esto, pero a ese cuadrado le hace falta una partecita, hay un hueco, que es este hueco de acá. Entonces vemos que se trata de el cuadrado de 5, o sea 25, todo eso podría medir 25, si estuviera completo, pero lo que nos están diciendo es, le restaron esta partecita, o sea, hace falta este pedacito, este hueco, para que fuera un cuadrado totalmente de 25. Pero ¿qué pasa? Este pedacito de acá mide 3, como este pedacito de acá también mide 3. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que mide 3? Porque vemos que es esta distancia la que equivale a esta misma. ¿Sí? Estas dos son iguales, entonces la he trasladado. Y asimismo, pues como todo este pedacito medía 3, ¿cierto? Significa que todo este pedacito también mide 3. Más bien es este pedacito, el que mide 3. ¿Sí? Entonces lo que hace es que este pedacito también, de acá mide 3 y este mide 3, o sea que este cuadrado va a medir 9 realmente. El cuadrado de la ausencia mide 9. Voy a colocar mejor. Entonces a la solución lo que voy a hacer es restarle ese cuadrado de 9. Pero ¿de dónde sale este 25 y de dónde sale este 9? Pues fijémonos que es el cuadrado del primer término que nos habían dado, o de la primera parte, que era 5. Entonces es 25. ¿Y de dónde sale ese 9? Pues del cuadrado de 3. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya una explicación con un ejemplo particular para los números 5 y 3 en suma multiplicado por los mismos números 5 y 3, pero ahora en resta. ¿Listo?
¿Van hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces vamos a ahora sí a revisar otro de los ejemplos del texto. Bueno, que ahí realmente nos muestra es, estoy leyendo acá, el cubo de un binomio. Bueno, y en ese caso todavía no vamos a abordar, que es la siguiente página. Bueno, no, los otros casos que muestra ya son diferentes. Lo que vamos a hacer ahora sí es desarrollar la actividad, que es la que les he indicado ahí en el título de o de la agenda de hoy, que es la actividad que a mí me aparece acá como página 89. Pues bueno, vamos a ir revisando punto por punto los ejercicios de esta guía y pues asimismo ir aclarando de pronto dudas que hayan quedado. Entonces voy a copiar la primera parte que corresponde a unas figuras geométricas. Perdón, que es que no sé por qué no. A veces le doy zoom acá y se descontrola toda la página. Y es que les quiero copiar un buen tamaño para que para que se vean bien los detalles. Listo, entonces voy a copiar esa primera parte, son los ejercicios 1 a 6. La página, repito, 89. Bueno, son estos que he copiado acá. Ya les voy a dar una vista más amplia. Listo. Entonces ahí tenemos los ejercicios. Y voy a dejar acá pues la primera parte o la explicación. Entonces habíamos dicho que A más B por A menos B es igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Listo, eso es solamente lo que vamos a utilizar. Entonces, bueno, miremos ahora que se trata de situaciones que tienen que ver específicamente con cuadriláteros. Aquí tenemos un rectángulo, luego tenemos un trapecio, tenemos otro trapecio. Bueno, este es el único no es cuadrilátero, es un triángulo, pero de resto todos son cuadriláteros. Entonces, recordemos cuál es el método para calcular el área de un rectángulo. ¿Quién me recuerda cuál es ese método o la fórmula? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno sabe cómo se calcula el área de un rectángulo? No, no, señor. Pero recordemos, para cualquier rectángulo, área rectangular siempre va a ser igual a base por altura. ¿Listo? Base B y altura que la utilizamos con la letra H. Ojo, no es porque altura se escriba con H. Altura se escribe sin H, pero lo que pasa es que en inglés altura es height. Y realmente pues es para no confundirnos con esta A, porque la A en matemáticas ya la relacionamos con área, por eso utilizamos la letra H para altura. Listo, entonces esto se va a cumplir para cualquiera de los cuadriláteros, incluso estos que vemos acá, estos trapecios. Sí, porque uno podría decir, bueno, pero lo que pasa es que estos cuadriláteros ustedes normalmente confunden y piensan que la altura es este segmento, esta parte, y esas no son alturas, y esta tampoco. La altura siempre va a ser el segmento que es perpendicular a la base y que toca el punto más alto de uno de los vértices. Entonces la altura podría ser este pedacito de acá, completamente vertical, o podría ser esto de acá. De hecho, acá no lo están indicando por eso en el dibujo. Ahora, ¿por qué podemos estar seguros que se cumple? Y pues ustedes dirán, bueno, pero en ese caso la deformidad, ¿qué? ¿Cómo se representa? Entonces, lo que podríamos hacer es tomar este pedacito de acá, ¿cierto? Cortarlo y correrlo a este lado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo corro este pedazo acá, encajaría perfectamente, ¿sí? Por lo que significaría que realmente yo podría armar el rectángulo que les voy a marcar acá. Ese sería el rectángulo que se formaría, ¿sí? Pasando este pedacito aquí a este lado. Esto tiene que ver con transformación de áreas y es muy común en el estudio de estos casos algebraicos. Entonces, repito, este pedacito es como si lo pasáramos acá para cubrir este hueco y queda un rectángulo perfecto.
Listo, entonces ahora sí nos dice, represente algebraicamente las áreas o el área de las siguientes figuras. Entonces, bueno, yo voy a ir trasladando cada una de las figuras para poder hacer la solución de forma bien ordenadita. Entonces, bueno, vamos a desarrollar el primero, que es este que he dejado acá. Entonces, de nuevo, utilizando la fórmula del área, esto nos va a quedar como área igual. Vemos que las dimensiones son x más 4 y x menos 4. Entonces nos quedaría x más 4, la suma, multiplicada por la altura, que es la diferencia de esos dos mismos términos, x y 4. Entonces ahora resta. Listo. Entonces resolvemos. X por x es x elevado al cuadrado. X por menos 4 es menos 4x. 4 por x es positivo 4x. Positivo por negativo de los dos 4 da negativo y 4 por 4 es 16. O sea que finalmente nos queda que a o área es igual a x al cuadrado menos 16. Porque aquí 4x menos 4x da 0. Entonces se cancelan y ese sería el área de la figura resultante. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Fácil, difícil o Sí, señor. repetimos. Listo. Voy a hacer ahora a resolver la segunda. Entonces la voy a colocar aquí abajito. Ahorita al final les hago una reducción de la vista para que puedan tomar el pantallazo completo. Listo, entonces de nuevo, área va a ser igual. Entonces, la base, que en este caso mide 3x más 2, y la altura, que en este caso mide 3x menos 2. Listo. Entonces, de nuevo, al aplicar la distributiva, nos queda 3x por 3x, eso nos da 9 por x al cuadrado. Y 3 por 3, 9, y x por x, pues x al cuadrado. Ahora, 3x por menos 2, 3 por menos 2 da menos 6, o sea que nos queda menos 6x. Listo, paso ahora al 2, 2 por 3x, positivos ambos, entonces positivo el resultado, nos da 6x, 3 por 2, 6, y pues x que sigue quedando como x. Y finalmente, 2 por menos 2, entonces positivo por negativo, negativo, y 2 por 2, 4. O sea que el área es igual a 9x al cuadrado menos 4. Porque de nuevo, 6x menos 6x se cancelan porque da 0 y nos queda solamente la otra parte del resultado. Listo. Voy a colocar ahora entonces el siguiente ejercicio, el tercero. En este caso no nos están dando las dimensiones, digamos, como en la otra parte, pero lo podemos hacer sobre la misma figura. Entonces voy a encontrar aquí ahora las áreas parciales de cada una de las figuras. Entonces, fijémonos que acá tenemos este cuadrado de color lila. Entonces, aparece como base X, que sería esta de acá. O sea, lo que mide acá arriba es lo mismo que mide aquí abajo. Y altura también X. Y de nuevo, lo que mide acá a este lado izquierdo es lo que mide aquí al lado derecho. Entonces, de nuevo, aplicando esta fórmula, base por altura, pues eso nos daría X por X, que nos da X a la 2. Ahora miremos los otros que ya son rectángulos, las otras partes. Entonces tenemos esta partecita que mide 3, que sería la base del rectángulo azul, y esta parte de acá que también sigue midiendo X, que sería la altura de ese mismo rectángulo azul. O sea que, ¿cuál es el área de ese rectángulo? ¿Cuánto les da? ¿3x? 3x, ¿cierto? Porque es 3 por x, entonces nos da 3x. Listo. Ahora, hagamos el del verde, que sería base x, que es toda esta partecita de acá, y altura 2. O sea que de nuevo base por altura es x por 2 o 2 por x, y eso ¿cuánto da? ¿Cuánto daría? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto daría el área de este rectángulo verde? Cuya base mide x y cuya altura mide 2. Pues x a la x cuadrada, ¿no? No, no, porque sería para que fuera x cuadrado, debería ser como acá, como el lila.
que es X y X. En este caso es 2 y X. Entonces eso mide 2 por X, que es 2X. Listo. Y finalmente tenemos este rectángulo pequeñito, que es, bueno, este es de altura 2 y base 3. O sea que ¿cuál es el área de ese rectángulo pequeñito? Base 3, altura 2. ¿Cuánto da esa multiplicación? 6. 6, ¿cierto? Entonces en este caso daría 6. Y el área completa, como en este caso sí pues ya se trata de encontrar el área completa, pues sería x al cuadrado más 5x más 6. ¿Por qué 5x? Porque estamos sumando este rectángulo, el verde, que mide 2x, con este rectángulo azul que mide 3x. ¿Sí? Entonces, como son semejantes, los podemos sumar. Y 3x más 2x nos da 5x. Listo. ¿Dudas hasta ahí con este último? Señor profe. ¿Dudas hasta ahí? No, no, señor. Listo, bien. No, Entonces, profe. calculemos ahora el área del siguiente, el cuarto de la misma página. Entonces, de nuevo tenemos un trapecio como en el caso del segundo punto. Entonces, bueno, las dimensiones. Entonces, área igual, base. La base va a medir W más 5 por la altura. Recordemos que la altura es esto que nos marcan acá. ¿Sí? Es el segmento que es perpendicular a la base. Y en este caso nos dice que mide W menos 5. Entonces, ya podríamos asegurar que pues esto es sencillamente W al cuadrado menos 5 al cuadrado. ¿Sí? Aquí ya no voy a hacerlo todo, en los otros ya hice todo el proceso, pero aquí pues quiero justamente mostrarles eso. Resulta que estos productos notables se llaman justamente productos notables porque ocurren en cualquier producto, por ejemplo en este caso para cualquier cuadrilátero, es una particularidad que se cumple siempre. Y como se cumple siempre, resulta que uno podría omitir estos pasos de la solución. ¿Sí? No hay necesidad de hacer toda la distributiva, como lo dice acá, por ejemplo, o como lo dice acá. ¿Sí? No hay necesidad de hacer toda la distributiva, porque si conocemos el caso, ya no hay necesidad de hacer toda la operación, sino sencillamente es denotarlo. Entonces, saber que se trata de el primer término que tengamos, elevarlo al cuadrado, hacer una resta, y luego el segundo término elevado al cuadrado. ¿Sí? Y ya, pues, para eso es que se utilizan, para agilizar las operaciones. ¿Listo? Pero pues si alguno quiere, pues también hacemos la distributiva para confirmarlo nuevamente. Ustedes me dirán. Listo, voy a hacer el quinto. Entonces, en el quinto tenemos dos triangulitos. Uno, digamos, en la parte blanca, que es como una ausencia, y el otro, pues el que queremos encontrar, que es este como en rojito, que es el que realmente, el área que realmente queremos encontrar. Entonces, bueno, voy a completar acá un rectángulo, y eso nos va a servir para demostrar lo siguiente. Fíjense que si yo completo ese rectángulo, formo dos triángulos que son exactamente iguales, que son los que irían partidos por esta línea que voy a colocar acá. Sí, entonces fíjense que me quedan dos partes exactamente iguales, dos triángulos exactamente iguales, ¿sí? Por eso es que la fórmula para el área de los triángulos, el área de cualquier triángulo, por eso es que siempre se va a calcular como el producto de la base por la altura, pero dividido entre dos, ¿sí? Porque yo calculo la base por la altura y eso me da un rectángulo completo. Pero como es un triángulo que es exactamente la mitad del rectángulo completo, por eso es que dividimos entre dos. ¿Listo? Y pues esa es la explicación geométrica de esta fórmula. Ahora sí la podemos aplicar. Entonces, si yo quisiera encontrar, en este caso, el área completa o pues digamos de toda esta partecita, ¿cierto? Si quisiera encontrar toda esa área,
Entonces tendríamos que aplicar nuevamente base por altura. Entonces sería la base completa, que sería, bueno, lo podemos voltear incluso. Entonces podríamos decir que eso es 2x más 6, que sería este pedazo. Y ahora este pedazo de acá. Entonces, ¿qué otra información tenemos? Tenemos esta distancia. Sí, entonces por eso solamente voy a utilizar esta parte. Entonces, por eso sería 2x más 6, que es la altura, o bueno, las invertí, no importa, igual, pues recordemos que se pueden invertir, porque yo le puedo dar la vuelta al triángulo como lo que voy a hacer ahora. Yo le puedo dar esa vuelta, ¿sí? Y pues sigue siendo el mismo triángulo. Entonces no importa el orden ahí. De hecho, aquí se aplica el producto de o el orden de los términos no altera el producto, más bien. Entonces aquí sería 2x menos 6. Y listo, ya podríamos realizar la operación.